Habiendo pasado al otro lado, Israel se estableció en Gilgal y establecieron dos grupos de piedras en conmemoración de lo sucedido ese día en el que el río Jordán se secó abriendo una brecha para que ellos pudiesen pasar al otro lado. De estos dos grupos de piedras, uno de ellos era para colocarse en medio del río donde estuvieron parados los sacerdotes con el arca de Dios mientras el pueblo pasó. Y el otro grupo de piedras se estableció en Gilgal como un monumento recordatorio del milagro de dividir ese río. La idea era que los hijos y descendientes futuros pudiesen tener una evidencia del pasado al ver dicho monumento. Como dice Guzik, a menudo fallamos en nuestra confianza en Dios porque olvidamos las grandes cosas que Él ha hecho. Y a menudo la fe de nuestros hijos también es débil porque nunca se les ha dicho lo grande que Dios ha sido y lo real que es en nuestras propias vidas. Dice el verso 14 que habiendo pasado el río al otro lado, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. No solo el pueblo estimó mucho a Josué, sino que las mismas naciones enemigas temieron también a Josué y a Israel al enterarse del milagro de haber pasado en seco el Jordán. El río Jordán en verdad era para Jericó y para Canaán un protector natural contra enemigos externos. Y al haberse dividido, al haberse secado esa parte, era muestra de su vulnerabilidad y que estaban ahora expuestos a ser destruidos. Eso era lo que Rahab les había dicho a los espías: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Es decir, el secamiento del río fue un duro golpe para ellos porque era como que el mismo Dios que había fortalecido al pueblo en su salida era el mismo Dios que aún los estaba guiando al llegar finalmente a la tierra prometida. No solo el río se secó, también la confianza propia de estas ciudades también se secó y se paralizaron ante tanto poder manifestado por Jehová, el Dios de Israel. Cuando caminamos con Jesús, todo enemigo se paraliza, pero cuando nos alejamos de Él, somos nosotros los que nos secamos y nos paralizamos y el enemigo se fortalece. En el tiempo del fin, Apocalipsis también habla de un secamiento escatológico del río Éufrates que preparará el camino de los reyes de Oriente en el contexto de la segunda venida de Jesús. Así como los enemigos de Israel se unieron para pelear por Israel, las naciones y gobiernos del mundo se unirán en un nuevo orden mundial y acordarán perseguir y destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, no Josué, sino Jesús mismo, dice la Biblia, que intervendrá para destruirlos y liberar al pueblo de Dios. El desenlace de todo esto culminará con la segunda venida de Jesús en compañía de su Padre y sus gloriosos y poderosos ángeles. Notemos que para Dios no hay nada imposible, no hay obstáculo que no pueda eliminar con el fin de que se cumplan sus propósitos en beneficio de su pueblo. ¿Cuáles son los obstáculos que aparecen en tu vida, mi querido amigo, y que bloquean tu caminar con Dios? ¿Qué milagro debe hacer el Señor para que entiendas que Él va contigo? ¿Cuáles son esos enemigos a vencer ahora en esta época moderna? Recordemos que Israel pasó al otro lado porque entraría en batalla con los enemigos y Dios hizo este milagro porque quería hacerles saber que debían confiar en su poder y fortaleza para vencer a sus enemigos. Dios no hará un milagro para que nosotros sigamos en ociosidad mientras nos complacemos a nosotros mismos. Hay retos que enfrentar, hay tierra por conquistar. Hay muchas cosas para avanzar al cielo que tenemos que hacer y Dios quiere mostrarnos que podremos vencer y podremos llegar finalmente porque Él va con nosotros. Les animo a que caminemos confiando en que Dios va con nosotros a nuestro lado como nuestro guía fiel
y así podremos vencer y nada nos hará falta. Que Dios te bendiga.